El grup quirúrgic porta més de 30 anys guanyant-se la confiança dels pacients. Realitzen més de 4.500 intervencions anuals a l'àrea de cirurgia general, però saben que quasi la meitat de la població pateix símptomes associats a les hemorroides i que la cirurgia s'aplica en un 10% dels casos. Per resoldre aquests dubtes i altres, avui en aquest espai ens acompanya la doctora Doñi Lequerica, que és cirurgiana experta en coloproctologia y miembro y una de las cirujanas de quirúrgica. Bienvenida, Doñi. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Como hemos dicho, hoy vamos a hablar de hemorroides, de todas las soluciones que hay, pero ¿qué factores predisponen a que aparezcan estas hemorroides? El factor predisponente más importante y más frecuente es el estreñimiento. Las personas que van estreñidas pues tardan más días en hacer sus defecaciones y como consecuencia las heces son más duras y tienen que realizar un gran esfuerzo evacuatorio cuando van al lavabo. Esto trae consigo una predisposición mayor a desarrollar hemorroides. Por otra parte, hay personas que no, que van cada día, pero hacen mucho esfuerzo evacuatorio, con lo cual en estas personas también es más frecuente que aparezcan. Hay un hábito muy extendido entre mucha gente que es leerse el periódico en el lavabo, ¿no? O las tabletas ahora que están tan de moda, y esto realmente es un hábito que hay que desterrar porque el estar sentado en el lavabo también predispone, o sea, hay que ir al lavabo a hacer e irse, ¿no? El segundo factor más frecuente es el embarazo y parto. Durante el embarazo y parto en muchas mujeres empiezan sus síntomas de hemorroides, pero no quiere decir que cuando finaliza siguen teniéndolos. Hay pacientes que los tienen y gente que en el momento del parto y del embarazo se terminan, con lo cual no son pacientes que se tienen que consultar luego. Consulta si ves que persisten en el tiempo los síntomas. Por lo cual, Toñi, si tengo hemorroides, ¿me tengo que operar? No, no siempre. De hecho, la mayoría de veces no operamos. ¿Por qué indicamos la cirugía? ¿A quién indicamos la cirugía? Realmente indicamos la cirugía a los grados más avanzados de hemorroides, o sea, hay grados de severidad. Tenemos 4 grados, los grados 1 y 2 es muy raro tener que operarlos, habitualmente no los operamos. El grado 3 es un poco mezcla, hay pacientes que están más indicadas a hacer técnicas conservadoras y pacientes que operamos, y el grado 4 son quirúrgicos, ¿vale? Pero hoy en día tenemos muchas técnicas conservadoras para tener que evitar ir al quirófano. Porque, Toñi, una de las dudas que creo que tiene todo el mundo, los espectadores que nos están viendo, es si se pueden malignizar estas hemorroides. Rotundamente no. Las hemorroides son una enfermedad benigna que no maligniza. A ver, el problema que hay es que comparten muchos síntomas o algunos síntomas del cáncer colorectal. Por ejemplo, un paciente que sangra, ojo, tiene que tener cuidado porque puede ser por hemorroides, pero sobre todo a partir de los 40-50 años hay que descartar que no tenga un tumor en el recto que da el mismo síntoma, que estás estupendamente y lo que haces es sangrar. Con lo cual, y en gente joven no suelen tener problemas cancerígenos, pero sí que hay otras enfermedades inflamatorias del intestino que lo pueden producir, con lo cual ante un sangrado o molestias anales tú tienes que consultar porque lo más frecuente es que sea una patología benigna, pero a veces no. Porque aparte, si me opero, ¿luego hay incontinencia? No, a ver, en principio no. La cirugía de hemorroides, bien realizada por una persona cuidadosa, no produce incontinencia porque no tocamos el aparato esfinteriano. Pero como todo en la vida hay matices, ¿no? Si tú visitas a una paciente en consulta que tiene 60 años, que ha tenido varios partos, y ella te explica, ay mira, pues yo tengo algún síntoma de incontinencia, ¿no? Se me escapa un gas, me mancha. Ojo, si tú la operas de hemorroides y le haces una técnica que llamamos resectiva, exéresis, puede acentuarse esos problemas de continencia que ella ya tenía, ¿vale? Con lo cual esta paciente pues le tienes que indicar otra técnica. O sea, ¿qué transmito con esto? Que no es un tratamiento universal, tienes que adecuar muchas veces la técnica quirúrgica al paciente que tienes enfrente. ¿Y una vez operado pueden volver a salir las hemorroides? Generalmente no, pero como todo con matices, depende. A ver, si tú te operas a los 35 años y luego tienes un embarazo, tienes muchas posibilidades de que te vuelvan a salir. Si te operas a los 50 o 60 y regulas tu hábito defecatorio, es muy raro que te vuelvan a aparecer. Pero lo que siempre insisto es que, claro, tienes que modificar, si eres una persona estreñida, tus hábitos, porque si te tiras 20 años haciendo esfuerzo evacuatorio de nuevo, pues tienes posibilidad de que te vuelvan a salir. Lo que sí que es cierto es que si estás en contacto con tu cirujano, el grado que te salga será algo incipiente y podrás controlarlo con una técnica conservadora. O sea, es
muy raro tener que volver a operar de nuevo. Y vamos a hablar de un tema estrella, el dolor. El dolor. ¿Hay dolor en el posoperatorio? Bueno, realmente la fama que tiene la cirugía de las hemorroides de ser dolorosa es así y es ganada a pulso. Las hemorroides, el posoperatorio es doloroso y según las técnicas tiene su grado de dolor. Lo que sí que es cierto es que el dolor cero no existe. Depende de la técnica que realizamos, las hay más dolorosas y menos. Todas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Las técnicas resectivas, es decir, las que sacamos las hemorroides, suelen ser más dolorosas que las técnicas, por ejemplo, como es la ligadura de la arteria hemorroidal, que suelen ser menos dolorosas. Pero dolor cero, nunca le debes de explicar a tu paciente que va a tener dolor cero, porque entonces irá con una falsa expectativa. Siempre hay un grado de molestia. Lo que sí que está claro es que cuando indicas bien la cirugía, o sea, los pacientes que realmente tienes que operar, yo siempre les digo, mira, me lo tienes que pedir de rodillas, que te opere. O sea, los que tienen muchas molestias y están hartos de ellas, luego están encantados de haberse operado, ¿no? Dicen, uy, eso a partir del 15 día, es lo mejor que he hecho en mi vida, ojalá lo hubiera hecho antes, ¿no? Con lo cual, evidentemente, cuando tienes unas hemorroides quirúrgicas, seguro que quedas contento de haberte operado. Porque estamos hablando de una operación relativamente sencilla, ¿no, Toñi? Sí. A ver, realmente técnicamente es una cirugía que no nos da dolor de cabeza lo que es la operación. Es más, a veces el posoperatorio del paciente que lo ves que tiene dolor. Es una operación sencilla que en gente que está acostumbrada a hacerlo no tiene más dificultad. ¿Cuánto puede volver el paciente a su casa? Son cirugías que puedes hacer en régimen de cirugía ambulatoria, ¿no? Si operas por la mañana, te vas por la tarde, o se pueden hacer con 24 horas de ingreso. A veces las que dan más dolor, pues 24 horas de ingreso con calmantes por la vena, pues siempre ayuda un poquito más, pero no suelen estar ingresados más, excepto que haya algún problema de sangrado o algo en el posoperatorio, que también es excepcional, Toñi, nosotros hemos querido preguntar a nuestros espectadores, a nuestros seguidores, a qué dudas tenían acerca de las hemorroides. Una de las preguntas que nos encontramos es, ven bien que nos expliques como cirujana experta qué son las hemorroides y un poco a nivel físico, ¿no? A nivel ya más biológico, ¿qué pasa? Síntomas. Mira, realmente las hemorroides es algo que tenemos todos, es parte de nuestra anatomía, ¿no? Yo siempre digo, tienes dos ojos, una nariz y hemorroides. Las hemorroides son un cojín, un acolchamiento que tenemos a la salida del ano, que no solo son vasos, porque hay la tendencia que son venas, ¿no? Pues hay vasos arteriales, venosos, hay un tejido de sostén, y es un cojín que interviene muy poco en la continencia, en el cierre del ano, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En la gente que, como os he explicado, los factores predisponentes, pues este tejido aumenta, generalmente empieza a sangrar, a prolapsar a través del ano, a hincharse, a molestar. Con lo cual es cuando empiezan los síntomas hemorroidales. Si a ti te ven, por ejemplo, mucha gente le hacen una colonoscopia y dicen, ay, mira, tienes hemorroides, muy bien, y si no tienes síntomas no hay que hacer nada, o sea, no tienes que hacer ningún tratamiento de ellas. ¿Y cuál me preguntaste? Los síntomas. Mira, generalmente te tiene que alarmar síntomas, pues sangrado, ¿vale? Un sangrado tienes siempre que consultar. Si ya después sabes que no tienes nada, un sangrado puntual, no pasa nada, pero si tienes un sangrado muy habitual por hemorroides, sí que hay que hacer algo. Generalmente técnicas conservadoras, que la más utilizada habitualmente es lo que llamamos ligaduras o banding, ¿vale? Otro síntoma es bulto al defecar, que a veces gente, ay, pues me desapareció, ¿no? Desaparece, y gente no, bulto que se queda fuera al defecar. Este es el síntoma más habitual de las hemorroides, y ahí es cuando suele doler, hincharse, molestar. Uno también se lo puede hacer una pequeña exploración para ver. Bueno, mucha gente que ya conoce el tema lo que hace es, y sabe que duelen cuando están fuera, cuando notan el bulto, ¿qué hacen después de defecar? Lo introducen con el dedo para adentro, son el grado, lo que llamamos grado 3. Hay gente que no sabe qué va, entonces ve un bulto ahí, lo deja, y dice, uy, qué horror, ¿qué es esto?, ¿no? Y entonces cuando empieza a hincharse, a doler, cuando pasan las horas y los días. También es cierto que a veces los pacientes que lo saben las introducen y luego te pones de pie, haces tu actividad y vuelven a salir hacia afuera. Que hemos dicho que el grado 3 ya es grado 3. Es importante ya acudir a un cirujano. Porque generalmente, claro, las hemorroides nunca van a menos, siempre van a más, progresan. O sea, no hay fármacos que las curan ni hay nada que las cura. Todo siempre tiene que ser algo, pues esto, una técnica conservadora o una cirugía. Hablabas de que puede que en una revisión o una colonoscopia el médico te diga, oye, mira, tienes hemorroides, ¿vale? Puede que no nos duelan ni sangrado y las dejemos, ¿no? ¿Cómo controlamos que no vayan a más? Con síntomas, ¿no? Porque, mira, los endoscopistas cuando meten un tubo en el ano ven hemorroides y cuando ven un tubo en la boca ven dientes, o sea, están allí. Pero
Una cosa es que te digan que tienes caries, que entonces tienes que ir al dentista, ¿no? Pues en las hemorroides es lo mismo, ellos las ven, pero si tú no tienes ningún síntoma, ni te duele ni sangrar, olvídate de visitarte. No tienes que, mucha gente se hace endoscopias por otros tipos, ¿no? Por antecedentes de cáncer de colon, no siempre se hacen por sangrado, con lo cual te tienes que olvidar de ellas, solo si tienes síntomas. Hablabas también del embarazo. Es otra pregunta que nos han hecho llegar, Toñi, sobre el tema de embarazo y hemorroides. Ya nos has dicho antes que no tienen por qué salir hemorroides en un embarazo, pero ¿por qué se produce durante esta etapa? Claro, porque se produce generalmente durante el embarazo tenemos un aumento de la presión intraabdominal tremendo, ¿sabes? El peso del niño hace que toda la pelvis tenga una congestión, con lo cual es un momento en el que las hemorroides tienden a hincharse. Muchas personas y después el parto, por supuesto, porque a veces si es un parto vaginal, los esfuerzos del parto son tremendos, con lo cual no los has tenido en el embarazo, pero las puedes tener en el posparto inmediato. Una cesárea es más poco frecuente que las tenga. Cuando desaparece el embarazo, el niño sale, pues toda esta presión disminuye, con lo cual muchas veces todo vuelve a su sitio y no vuelves a tener síntomas. En cambio hay gente que no, que ya a partir de ahí va persistiendo. Si tú ves que pasan 2 y 3 meses y sigues teniendo bulto, te molestan, te salen, pues consúltate. Si no, de hecho, algunas ya las has visto durante el embarazo, ¿no? Y si no notas nada, pues nada, sigue tu vida tranquilamente. Ya para ir finalizando esta entrevista, ¿qué aporta quirúrgica a todas esas personas que necesitan someterse a una intervención de hemorroides? Pues mira, a ver, yo creo que en un primer punto aporta que a veces les decimos que no se tienen que operar, ¿sabes? Muchas veces tienes segundas opiniones de gente que con síntomas menores les han dicho que deben operarse y les dices, yo no me operaría, pues haría una técnica conservadora, que esto es lo más agradecido, ¿no? Cuando ves que a una paciente que le hayan dicho que se operara, tú se lo solucionas sin cirugía, ¿no? Entonces es realmente la más contenta. Después, evidentemente, como profesionales que nos dedicamos a ellos, pues ofrecemos todo tipo de técnicas con buenos resultados. Y quizá te diría que una de las cosas que es más sorprendente, que te agradece, toda la gente cuando va a la consulta, esta es una de las visitas más temidas, la gente tiene mucho pudor, lo pasa mal, piensa, no, esto es un tema que no le gusta explicar ni le gusta que le miren realmente, ¿no? Con lo cual muchas veces después de haberse visitado, pues les tratas de hacer que dentro de todo la visita sea agradable y te dicen, mira, me lo esperaba muy tremendo y realmente me he sentido muy cómodo y bueno, pues te recomiendan a los amigos por esto, porque no lo pasan tan mal, realmente son visitas un poco, la gente las vive como un poco humillantes, ¿no? Creo que es un punto a nuestro favor, bueno, y de toda la gente que haga esto, claro. Es importante, ¿no?, hacer sentir cómodo al paciente y más en este caso, ¿no? Sí. Yo creo que hay patologías que son muy incómodas y el tema anal yo te diría que es la reina. Porque ¿cómo ha mejorado toda la intervención de hemorroides en los últimos años, las técnicas? Bueno, a ver, realmente la hemorroidectomía clásica es excindir el tejido. Hay bisturís que, como el bisturí láser, la gente sí que es cierto que tiene el concepto que el láser es un rayo mágico, que aquello lo hace desaparecer, no es así, es un bisturí. Bueno, producen una quemadura menor con una tendencia al menor dolor, aunque realmente no pueden decirte que no vas a tener dolor. Es cierto que gente operada con láser tiene dolor. Y después se han mejorado mucho las técnicas en las que hacemos guiado por Doppler, una ligadura de la arteria hemorroidal, que son menos dolorosas, o sea, siempre van encaminadas a tener menos dolor. Y yo creo que en los últimos años ha mejorado, pero realmente tienes pacientes que dicen que tienen muchos días de dolor y esto no puedes mentir porque es que esto está, ¿no?, como hoy en día en los foros de internet. Pero bueno, realmente con estas nuevas tecnologías consigues cierto menos grado de dolor, pero dolor cero es muy raro, aunque también sí es cierto que tienes pacientes que te dicen, oye, me lo pusiste tan mal que yo luego pues no tuve mucho dolor, o el paciente que tiene tantas molestias ya previas que el posoperatorio. Por eso te decía que hay que operarlo con grados avanzados, porque cuando lo están pasando muy mal previamente, el posoperatorio lo viven más tranquilos, ¿no? que no tiene ningún dolor ni ninguna molestia. Claro, le dices que se opere y estos pacientes sí que dicen, Dios mío, ¿para qué hice yo esto? Por lo cual, desde aquí recomendamos a todas esas personas que ya tengan síntomas dolorosos de hemorroides, ¿no?, que les o no duela, dolorosos, o que sean ya muy visibles, claro, porque después si tú lo coges a tiempo, puedes hacer técnicas conservadoras. Si realmente esperas mucho tiempo, a veces ya solo te queda la cirugía. Por lo cual, quien tenga hemorroides, ¿no?, o síntomas de hemorroides, siempre que se visite aquí. Nosotros recomendamos a la doctora Toñi Leguerica de quirúrgica
que muy bien nos lo ha explicado, nos ha transmitido mucha confianza y tranquilidad, por lo cual esto se agradece, como hemos dicho, en estos temas. Para acabar ya, un contacto. Bueno, pues ya lo veis en la pantalla, en Aquí. Quirúrgica. Visitamos tanto en la clínica Tecnon como yo en concreto en la clínica de Seus, como en nuestra consulta de Paseo Bonanova 71 en Barcelona. Para más información también aquí tenemos la página web, evidentemente, como todo el mundo, www.quirúrgica.com. Pues muchísimas gracias, doctora Toñi Lequerica de Quirúrgica. Gràcies. Exacto. Nosaltres arribem aquí a l'espai d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.